Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en uno de esos temas que nos encantan, que nos ponen a pensar y, la verdad, nos hacen sentir un poco más cercanos a esas personalidades que admiramos. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha conversación en redes sociales y en los medios, los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin tras su reciente ruptura. Sí, sé que muchos de ustedes están intrigados, al igual que yo, por conocer más allá de los titulares y las especulaciones. Queremos entender qué está pasando realmente en la vida de este actor que tanto nos cautiva con su carisma y talento. Así que si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no duden ni un segundo en darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en el meollo del asunto. La vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales, suele estar bajo el escrutinio público. Y cuando hay una ruptura, la curiosidad se dispara. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las series turcas y que ha conquistado corazones a nivel internacional, no ha sido la excepción. Después de lo que parecía ser una relación sólida y muy mediática, la noticia de su separación ha dejado a muchos con la boca abierta. Pero lo que realmente nos interesa, lo que nos impulsa a hacer este vídeo, es tratar de descifrar qué hay detrás de esa noticia. ¿Cómo se siente realmente Kerem Bürsin en este momento? ¿Qué ha comunicado él o qué se ha filtrado sobre su estado anímico y sus pensamientos? Hemos estado siguiendo de cerca todas las declaraciones, las entrevistas y las sutiles señales que el propio actor ha podido darnos. Y lo primero que salta a la vista es la madurez con la que ha manejado la situación, al menos públicamente. A diferencia de otras rupturas que se tornan en polémicas y dimes y diretes, Kerem ha optado por un camino de discreción y respeto. Esto en sí mismo ya nos dice algo importante sobre su personalidad. No busca el escándalo, no busca ventilar detalles íntimos, sino que parece priorizar su bienestar y el de la otra persona involucrada. En algunas de las pocas declaraciones que ha concedido, Kerem ha enfatizado la importancia de la salud mental y el equilibrio emocional. Ha hablado de la necesidad de procesar los cambios, de darse tiempo para sanar y de enfocarse en el crecimiento personal. Y esto, amigos míos, es un mensaje poderoso, especialmente en un mundo donde a menudo se espera que las figuras públicas sean invulnerables. Él nos está mostrando que también es humano, que también atraviesa momentos difíciles y que está aprendiendo a navegar por ellos de una manera constructiva. Podemos inferir, y esto es una interpretación basada en su comportamiento y sus palabras, que Kerem está atravesando una etapa de introspección. Las rupturas, por difíciles que sean, suelen ser catalizadores de un profundo autoanálisis. Es un momento para reflexionar sobre lo vivido, sobre lo aprendido y sobre lo que se desea para el futuro. Y dado el enfoque de Kerem en el desarrollo personal, es muy probable que esté aprovechando este tiempo para fortalecerse internamente, para redescubrirse a sí mismo fuera del contexto de una relación. Además, hemos visto que Kerem ha seguido enfocado en su carrera. Continúa trabajando en nuevos proyectos, sigue conectado con sus fans y mantiene esa energía positiva que lo caracteriza. Esto no significa que esté fingiendo que todo está bien, sino que a pesar de la tristeza o la decepción que pueda sentir, ha elegido seguir adelante, canalizando sus emociones de una manera productiva. Es una muestra de resiliencia impresionante. Nos enseña que incluso en medio de una tormenta personal, es posible mantener la calma y seguir construyendo. También es importante mencionar el papel de sus seguidores en todo esto. La comunidad de fans de Kerem es inmensa y muy activa. Hemos sido testigos de una oleada de mensajes de apoyo, de cariño y de comprensión dirigidos a él. Y estoy seguro de que este respaldo ha sido un bálsamo para él. Sentir que tienes una red de personas que te quieren y te apoyan, incluso sin conocerte personalmente, puede marcar una gran diferencia en momentos de dificultad. Kerem ha sido muy vocal al agradecer este apoyo, y eso, nuevamente, habla de su humildad y gratitud. Ahora, ¿qué significa esto para sus futuras relaciones? Es difícil predecirlo, por supuesto. Las experiencias, tanto las buenas como las malas, nos moldean. Pero si algo podemos decir con certeza es que Kerem Bürsin, tras esta experiencia, saldrá fortalecido. Estará más consciente de lo que busca en una pareja, de lo que puede ofrecer y de la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Podría ser que esté
buscando un tipo de conexión más profunda, o quizás simplemente un poco más de espacio y tiempo para sí mismo antes de embarcarse en algo nuevo. No olvidemos que Kerem es un artista, y los artistas a menudo encuentran inspiración en sus propias experiencias vitales. Es posible que esta etapa de su vida se refleje en sus futuras interpretaciones, aportando una capa adicional de autenticidad y profundidad a sus personajes. La vulnerabilidad que ha mostrado, aunque sutil, es algo que conecta profundamente con el público. Nos permite ver al hombre detrás del ídolo, y eso, en mi opinión, es mucho más valioso. Y aunque no hay una fórmula mágica para superar una ruptura, las palabras de Kerem sugieren que su enfoque está en la aceptación, en el aprendizaje y en la autocompasión. No se trata de olvidar o borrar lo vivido, sino de integrarlo como parte de su camino. Ha mencionado la importancia de rodearse de personas positivas, de mantener hábitos saludables y de dedicar tiempo a actividades que le apasionan. Todo esto son estrategias probadas para fomentar el bienestar emocional. Si tuviera que resumir los sentimientos de Kerem Bürsin basándome en lo que hemos observado, diría que se encuentra en una fase de transición y crecimiento. Hay una mezcla de melancolía natural por lo que se ha terminado, pero también hay una clara determinación de mirar hacia adelante con esperanza y optimismo. No se está escondiendo, no está victimizándose, sino que está asumiendo la responsabilidad de su propio proceso de sanación y desarrollo. Su mensaje principal parece ser: esto es difícil, pero estoy aprendiendo y estoy avanzando. Y ese es un mensaje que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas, sin importar nuestra fama o nuestro contexto. Finalmente es crucial recordar que aunque sigamos de cerca la vida de nuestros ídolos, debemos hacerlo con respeto. No somos quienes para juzgar sus decisiones o para especular sobre detalles que solo ellos conocen. Lo que podemos hacer es aprender de su ejemplo, admirar su fortaleza y enviarles buena energía. Y en el caso de Kerem, su apertura a hablar de la importancia de la salud mental y el crecimiento personal es un regalo para todos nosotros. Nos recuerda que está bien no estar bien siempre, y que la superación es un proceso continuo. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos intentado desentrañar, desde nuestra perspectiva y basándonos en la información disponible, los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin tras su ruptura. Hemos visto cómo ha abordado esta etapa con madurez, enfocado en su crecimiento personal y agradeciendo el apoyo de sus fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de la resiliencia y la autocompasión en momentos difíciles, y cómo su ejemplo puede inspirarnos a todos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la forma en que Kerem ha manejado esta situación? ¿Han sentido que sus palabras les han inspirado de alguna manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar esta comunidad de diálogo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem o que simplemente disfruten de estas reflexiones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo continuo nos permite seguir creando contenido que esperamos les aporte valor y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.